Hola queridos amigos del programa Hablando de Ecuador ha transformado el toque de queda de una medida sanitaria como fue en la época del COVID a una herramienta de seguridad frente al crecimiento acelerado del crimen organizado. Los gobiernos han recurrido de forma recurrente al estado de excepción para contener la violencia, especialmente en provincias claves como Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Durante la administración de Daniel Noboa, esta estrategia se ha intensificado bajo las declaratorias de conflicto armado interno, con despliegues masivos de fuerza pública y restricciones focalizadas de movilidad. Si bien estas medidas han generado resultados inmediatos como detenciones y presencia estatal en zonas críticas, también han evidenciado limitaciones estructurales bajo sostenibilidad, impactos económicos y dificultad en judicialización efectiva. Para tratar este tema contamos con la participación de un querido amigo de esta casa, experto en temas de seguridad, el magíster Luis Mena, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido Luis, un gusto. Buenas noches, queridos amigos, mi querido amigo Modesto Apolo, muchas gracias, buenas noches. Eh, Me complace estar nuevamente en este espacio informativo para poder aportar con las preguntas que esta noche vamos a tener y vamos a tener el diálogo y este conversatorio que posiblemente nos va a dar alguna claridad en algunas cosas que vamos a conversar. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, mi querido Lucho. ¿Podemos considerar exitosos los toques de queda en términos estratégicos o solamente tácticos? Bueno, la verdad es que con producto del toque de queda, nosotros tenemos que ser muy conscientes de varias cosas, pero quizás este toque de queda es una medida táctica de contención, no una solución estratégica. Eh, Esto ha permitido reducir eventos en horarios críticos, pero no transforma la estructura del crimen. eh, en los espacios en los que se produce todo esto, obviamente tiene un efecto, tiene un golpe, pero en otros no, porque esto podría ser inclusive que produzca que los grupos de delincuencia organizada o los delincuentes que operan en esas zonas se movilicen a otro lugar. Ahora, generalmente se está diciendo de que quienes cogen son a los borrachitos, a la gente que se pasó el toque de queda, no necesariamente integrantes de estos GDOs. Si bien es cierto, se capturó, por ejemplo, en México al lobo menor, no es menos cierto que se han capturado o dos o tres cabezas de nivel alto, y se dice que se ha dado un golpe de cerca de 800 millones de dólares al crimen organizado, sobre todo a los lobos, por el tema de la minería ilegal. Pero, a ver, ¿esto es coordinado o es simplemente que resultó por un evento de la casualidad, podría ser? Bueno, las estructuras internas de seguridad que están obviamente preocupados de, además de identificar, hacer un seguimiento, especialmente a las personas que tienen eh, temas pendientes que resolver y además que justificar. Y además también a nivel de sistema de judicialización, tienen órdenes de captura o en este caso el lobo menor estaba con una libertad condicionada y él ha estado inclusive ubicando a través de algunos sistemas imágenes que una vez que fueron verificadas se constituyeron como imágenes falsas y que fueron inclusive utilizadas con inteligencia artificial. Eso lo dicen inclusive los medios. En tal virtud, la cooperación internacional entre las entidades de seguridad es sumamente importante. Aquí juega un papel preponderante los, las estructuras que se preocupan de esto y vamos a hablar inclusive de las instituciones.
La Policía Nacional, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo. Yo tengo que reconocer, felicitar que la policía, no de ahora, desde hace mucho tiempo, tiene una capacidad muy importante en las unidades de inteligencia operativas y de correlación con otros países justamente para ese cruce de información y poder tener golpes como los que ahora del que estamos hablando. Ojalá eso permita aclarar otros temas, ojalá permita también debilitar las estructuras grandes de los GDOs, pero como estas estructuras son bastante cimentadas desde diferentes frentes, porque además son financiadas desde el exterior. Posiblemente él está ahora en una cárcel, ya recluido, pero quizás o sigue mandando desde ahí, o hay alguien que ya está listo para su reemplazo. Claro, ahora, justamente sobre eso, ¿el despliegue de 75.000 efectivos es eficiente o es evidencia de falta de inteligencia? Bueno, un despliegue masivo demuestra capacidad operativa, por supuesto. Esa es la imagen que todos la quieren ver. Claro que sí, pero también puede reflejarse como una inteligencia, un déficit de inteligencia focalizada, porque a la final esto no es permanente, esto no es permanente, esto realmente nos deja a nosotros en una circunstancia temporal, ¿no? No hay toques de quedas eternos o no hay medidas como estas eternas porque perjudican otros ámbitos. Entonces, el efecto que esto puede producir es momentáneo y puede ser efectivo, pero ¿qué tiempo va a durar? Ahora, Lucho, se está priorizando la cantidad de detenciones sobre la calidad del objetivo. Bueno, en muchos casos sí, por supuesto, pero el enfoque debería ser quizás menos detenciones, pero más impacto estratégico. O sea, ¿por qué razón? Pensemos en el efecto del toque de queda, ¿no es cierto? Y estamos viendo en los medios de comunicación 200 detenidos, 80 detenidos en una sola zona. Sí, pero ¿cuántos de ellos son parte de una estructura de delincuencia organizada eh, de nivel alto? No, posiblemente son o los, digamos, como se conocen en algo popular, los que están abajo, los peones, es decir, aquellos que hacen el trabajo de carpintería, digamos, el básico. Entonces, ¿a quién se está deteniendo en ese sentido, no? Si el pez gordo al que se conoce no está en estos grupos de detención. Entonces, obviamente, la estrategia tiene que enfocarse hacia otro nivel en ese sentido. Romper la estructura criminal, las estructuras que financian estos delitos, obviamente, están en otros niveles y en otro ámbito. Lucho, en el 24, que fue en enero del 24, que fue la toma de TC Televisión por parte de los Lobos, este, se declara el conflicto armado interno. Esos 2 años ha habido, digamos que una mala práctica, según algunos entendidos, consultados militares, que dice, a ver, si estamos en guerra, tú no puedes mandar al prisionero de guerra a la fiscalía para que lo juzgue un fiscal o lo juzgue un juez. ¿Es enemigo o es un delincuente común? Si estamos en guerra, tienen que irse a un cuartel, tener el tratamiento de prisionero de guerra y tal. Ahora en el escudo de las Américas se volvió a topar el tema y dice, estamos en guerra contra estos grupos internacionales y se les va a dar a los capturados el tratamiento que se le da al prisionero de guerra. Pero acá en el Ecuador no está pasando, pese a que se dijo eso, pese a que nuestro presidente fue a Miami, a Mar-a-Lago, estuvo ahí con Trump, hicieron juntos las declaraciones, pero en la práctica seguimos cometiendo el mismo error. Estamos tratando como delincuentes comunes a quienes son, entre comillas, prisioneros de guerra.
¿Qué hacer? Bueno, la verdad es que esto nace quizás desde la estructura legal con la que se maneja todo esto, ¿no? Yo pienso que hay una situación débil en cuanto a ciertas leyes o la forma como se judicializa, posiblemente la falta de pruebas, posiblemente los errores procesales y posiblemente eh, algo que ha sido muy sonado y muy comentado o discutido en los últimos tiempos, los niveles de corrupción que existen a nivel de justicia. Entonces, eso produce posiblemente todo eso. La forma como se trata en el manejo a quien se detiene viene por esa vía. Nuestro país y la estructura de gobierno y el Estado necesita reformas, pero ya sabemos que no están solamente en manos del presidente, está también en la decisión política que pueden tomar en el Congreso para aprobar esas leyes. Y han habido varios intentos fallidos que han detenido. ¿Cuáles son las razones? Mm, No sabemos, hay intereses de por medio, existen falencias en la forma, pero para el ciudadano común que necesita tener una respuesta es simplemente que no se está haciendo por intereses propios que puede haber en un vínculo de relación. Y eso deja debilitado totalmente a la estructura. Es correcto, pero a ver, en el tema de guerra, conversando con el general Paco Moncayo, dice que es una barbaridad y que la gente en el ámbito internacional debe estarse muriendo de la risa de nosotros porque resulta que han sacado una ley, la desconozco, debo reconocerlo, en la que dice que en estos casos, para el tema de actuación por parte de las Fuerzas Armadas, tienen que pedirle permiso a la policía para actuar en estos operativos en contra de quienes han sido declarados enemigos en esta guerra. Eh, y la pregunta del millón es, a ver, yo no le tengo que pedir permiso a nadie si estoy en una guerra para atacar o capturar a un enemigo, primero. Segundo, eh, yo al enemigo no lo trato como delincuente común, porque cuando estábamos en la guerra con el Perú no mandábamos a la fiscalía al prisionero peruano que cogíamos. Entonces, me parece que hay una falta de coherencia, Lucho, en este sentido, y que se están mezclando las cosas. Ahora con los apagones que hay en ciertos lugares, en los lugares donde está haciéndose el operativo justamente el toque de queda, dicen, es que el apagón responde a parte de la estrategia para poder hacer las incursiones. Y sale por ahí la ministra de Energía y dice que lo que pasa es que hay una falencia. Y sale por ahí un politécnico y dice lo que pasa es que está dañado un generador y por eso tenemos que pagar y por eso les pedimos a los empresarios que prendan sus generadores. Esto se está haciendo, y valiendo la época en la que estamos, se está haciendo una fanesca. O sea, estamos dando pie para que nos caigan encima por todos lados. Sí, es correcto la apreciación versada. Sin embargo, yo sigo pensando en que la falla está en la estructura judicial, la forma como se hace. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, analizado desde el punto de vista de el conflicto interno armado, que puede producir obviamente un tratamiento como el que lo manifestaste, es decir, una guerra interna. Correcto, Pero, como hizo Fujimori con Abimael Guzmán y todo. por Él no lo supuesto, mandó a la justicia, lo por mandó supuesto, al cuartel de la Marina. pero lo que sucede acá, en cambio, es que como existen todas esas falencias legales y han habido ya antecedentes de la forma de cómo se opera y quien han salido malos parados son los servidores policiales o militares en los diferentes estamentos, entonces a ellos les da miedo actuar porque van a salir perjudicados. O sea, ¿quién les va a proteger o a responder cuando ellos actúen de esta manera? Obviamente,
Si estamos hablando de un exceso de, de un procedimiento, por supuesto se tienen que someter a las leyes, pero ya en la operatividad en conjunto no lo hacen. Nosotros hemos visto un montón de veces en eventos muy ciertos en que mientras el delincuente tiene armas en sus manos, los policías, los policías que son los que están en la calle o los militares ahora actuando, tienen que estar tratando de convencerle que aplaque su posición y que desista y todo. Y si el otro usa armas, ya tuvimos hace algunos años atrás un evento en Ibarra cuando un delincuente le tenía sometido a una señora y que estuvo embarazada y que la policía no pudo actuar. El delincuente le mató a esta persona, Sí, la apuñaló, sí. le apuñaló. ¿Y qué sucedió? Culpable la policía por no actuar. Y muy cercano, no recuerdo si fue antes o después, en, En Ambato, el tema de no, Ambato. en otra población en Ibarra mismo, en una movilización de una población ahí en este control integrado, en un enfrentamiento, un policía que se le venía encima la turba y con palos, piedras y todo, sacó un arma, metió un tiro y cayó del otro lado alguien y fue preso. Entonces, ¿quién quiere actuar en ese sentido? No lo porque las leyes no les acompañan. Puede ser la voluntad de la autoridad de turno, porque no, yo no tengo ni cercanía ni quizás preferencia política por ningún partido, pero yo pienso que este presidente ha tomado algunas decisiones importantes. Entonces yo pregunto, ¿la voluntad solo de él y a quienes van a cumplir esta tarea, les van a respaldar? Ese es quizás lo que ellos se preguntan y no lo pueden hacer, ¿no? Claro, debemos entender claramente que las instituciones y sus miembros institucionales tienen la obligación de actuar, porque también pueden ser enjuiciados o procesados por la omisión. Es correcto. Ahora, Lucho, tenemos 16 toques de queda desde que el presidente Noboa ha estado en el poder. La primera parte para completar el periodo de Guillermo Lasso y ahora por elección popular también en un periodo normal. En 16 toques de queda, ¿qué indicadores deberían de utilizarse para medir la efectividad del toque de queda? Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que pueden hacerse alrededor de esto. Y dentro de los indicadores, posiblemente nosotros queremos respuestas sencillas, rápidas, naturales que nos permitan tener la visión, la visualización real de que esto está siendo efectivo. Y es lo que está pasando en el día a día ahora. Las detenciones, y yo veía los noticieros, hoy es el quinto día. Al mismo tiempo que hay detenidos, también hay fallecidos. En un operativo el día de ayer en la noche murieron 6 delincuentes. En fin, entonces, la ciudadanía, posiblemente la que va a medir todo esto, o medimos en ese sentido, estamos pensando en que todo este es el efecto, pero no pensamos posiblemente en lo que nosotros necesitamos saber con mucha más eficiencia en ese sentido. Entonces, lo que nosotros necesitamos y que se evidencian obviamente que son, primero, la presencia policial y militar, es decir, tiene que ser general y no solo sectorizada, porque nosotros nos movemos por muchas partes del país, circulamos, vemos cómo va caminando la gente, pero solamente se anuncia en donde está focalizado, es decir, las provincias de toque de queda, los operativos y el resto de lugares no. La presencia militar también viene de la mano porque hay operativos conjuntos. En las carreteras, si circulamos por las carreteras no tenemos mucha
presencia. Y no digo que no, porque no lo quieran hacer, porque tienen tantas tareas que hay un déficit del número de hombres que tiene la policía versus el número de población que tenemos, sigue deficitario. Posiblemente debe ser mucho mayor. Las Fuerzas Armadas tienen en este momento doble tarea, el control de fronteras, porque no es que se ha dejado de hacer. Si hoy tenemos un problema con Colombia, que en donde estamos de lado y lado debatiendo la- las falencias del control para el ingreso o salida de delincuentes a cometer sus delitos. Inclusive hoy se está pretendiendo, según lo que dice la prensa, eh, eh, culpar, digámosle de esta forma, un supuesto bombardeo. Entonces, las Fuerzas Armadas en sí tienen una tarea específica y han sido un brazo de apoyo y se habló de 75.000 hombres. 75.000. La policía tiene como 85 que está distribuido en todo el país. El ejército, las Fuerzas Armadas, alrededor de 50.000. 75.000, quizás entonces se movieron casi toda la estructura a no solamente a la provincia del Guayas, a las provincias que están inmersas en este conflicto y el resto de lugares se quedaron desprotegidos. Entonces, sí hay otras formas en las que nosotros los ciudadanos necesitamos tener una respuesta en ese sentido, más presencia en muchos lugares para que no tengamos quizás esa debilidad o esa falencia o la inseguridad que vivimos hoy ya en todo el país. Ya no podemos decir este lugar es tranquilo. En cualquier lugar del país hoy pasa lo que pasa. Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate Basque. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Ahora, siempre sale en la televisión con estos operativos que han incautado armas. Y generalmente estamos hablando de pistolas 9 milímetros, ciertas escopetas tipo casero, uno que otro fusil de asalto. Eh, ¿Qué tan relevante es la incautación de armas frente al poder real de las bandas? Bueno, eh, el Ecuador tiene a través de la organización que está a cargo del control de las armas, del Comando Conjunto, el Departamento de Control de Armas. Más de 200.000 armas registradas a nivel civil y a nivel de compañías de seguridad. Recordemos que hace poco, en uno de los eventos muy sonados en una urbanización de mucho prestigio en la ciudad de Guayaquil, sucedió algo. Entraron, acribillaron a tres personas que finalmente se comprobó que estaban vinculados a la delincuencia organizada. Y obviamente en las averiguaciones tenían relación con compañías de seguridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la incautación de armas en ese sentido, pensamos que es una situación positiva que se puede dar, pero ¿cuántas de las que están circulando? Yo no quiero dejar de pensar también que en el pasado, en algún gobierno, en un gobierno anterior, hubieron el ingreso de 10.000 o creo que fueron más armas que entraron de una manera casi digo clandestina y no sabemos a dónde se fueron. Y la donación, Lucho, perdón que te interrumpa, la donación de las HK en el gobierno de Correa
¿qué pasó con esa HK? Porque no la tiene la policía, no la tiene el ejército, no la tiene la marina, no la tiene la aviación. Nadie sabe dónde está, dónde están. Así es. No, por supuesto. Es toda esa situación que deja mucho que pensar en la forma en cómo nosotros ahora miramos, quienes estamos inmersos en los análisis y en el contexto y en el desarrollo de la seguridad en diferentes ámbitos. Y sabemos que estas cosas están regadas en muchos lugares, en manos de delincuentes. En algún caso en forma ilegal y en otra en forma legal, es decir, el delincuente manejando armas legales. Volvemos al tema de las fachadas de las compañías que dan soporte a grupos de delincuencia organizada. Entonces, bastante complejo, muy difícil tener un control en ese sentido. Hay que tener decisiones muy firmes. Nosotros, quienes estamos inmersos en la seguridad desde tanto de las instituciones, policía, ejército o Fuerzas Armadas y las compañías de seguridad privada, hemos venido obviamente trabajando en ese sentido para pedir el control adecuado y correspondiente. Pero si entraron esas armas a las que tú te referiste y otras, ¿dónde están? Si no sabemos, no las van a poder ubicar con mucha facilidad. Bueno, Lucho, ¿cómo explicar el hecho de que el ministro de Defensa es un hombre que está ligado justamente a las compañías de seguridad? Me parece que tiene una empresa de seguridad, que sabe perfectamente bien que por la superintendencia de compañías, la vez pasada que conversamos contigo, no recuerdo el número exacto, si eran 4.000 o 5.000 No, empresas de seguridad. alrededor de 1.250 que nacieron en la superintendencia de compañías. Claro, y de esas, muy pocas están realmente con el permiso del Comando Conjunto, me parece, y resulta que también hay una discrepancia entre el tiempo que tienen legalmente para volver a rehabilitar su permiso de funcionamiento de las compañías versus el permiso de armas. Es una locura, porque el día de mañana va alguien, le dice, a ver, enséñame el permiso de armas, sí, 5 años, está vigente, pero ya está vencido el permiso de operación de la compañía. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que siendo el ministro un hombre que está relacionado con este tema, que conoce del tema, se supone que debe conocer el tema, no hayan tomado las medidas preventivas para esta situación, Lucho? Bueno, esto es una situación muy coyuntural con el Ministerio del Interior, ¿no? En este momentito, los dos ministros en curso y en funciones son personas que tienen mucha experiencia, que nacieron desde el ámbito de la seguridad privada y obviamente hoy están en la seguridad pública. Bajo el control, ellos dirigen esos ministerios y lo conocen y lo saben muy bien. Eh, la verdad no sé realmente la razón por la que se sostiene esta disposición, pero es lógico y hace sentido cuando un ministerio te da un permiso de 2 años y el otro te da el permiso de 5. Se le vence al de 2, sigue vigente 3 años más. Y puede ser que este ya no lo puedes renovar porque tiene algún problema, pero tiene este otro 3 años más para moverse y circular y hacer lo que quiere. Y ese es lo que ha pasado, y no solamente en el caso al que me referí, en esta urbanización de mucho De alias prestigio. Marino. Sí, sí, sino en muchos otros lugares más, ¿no? Hubieron operativos en el pasado, intervinieron a varias compañías de seguridad, gerentes involucrados prestando servicios, inclusive detenidos y cosas por el estilo, o sea, lo sabemos. Entonces, la gente o los que están involucrados en la delincuencia organizada, como parte de la estrategia, obviamente se han insertado dentro de las empresas de seguridad privada. Las compran, las administran, las camuflan y las ponen a operar en ciertos niveles justamente para justificar, pero el objetivo real está en otro lado, en otro ámbito. Rectora, Lucho, sabemos que esto es un negocio. Para esta gente esto es un negocio. No solamente el tráfico de drogas, también el tráfico de armas,
las extorsiones, el chulco, etcétera, trata de blancas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué papel juega la inteligencia financiera en la estrategia actual? Porque al que hay que golpearle es justamente al bolsillo. Dicen que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. ¿Se le está dando justamente ahí o no? La ayuda que tenemos de inteligencia, tanto con el FBI como con otras agencias norteamericanas en el tema de inteligencia cibernética y todo esto, ¿está golpeando verdaderamente ahí o seguimos hablando del tema nada más? Bueno, realmente yo creo que el núcleo financiero no, ni el alto mando es el que se está afectando. O sea, lo siguen haciendo en una estructura más baja. Pero también esto viene acompañado de algo que ya lo dijimos, la ley. Recordemos que se pretendió, yo digo, de una manera positiva, generar una ley que permita incautar los bienes de quienes se involucran en este tipo de delitos: narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de activos y todo lo demás. Y no la aprobaron, no la permitieron nuevamente en el Congreso por posiblemente intereses creados. Yo no recuerdo que haya alguien detenido y que todos sus bienes se le haya incautado. Un narcotraficante que el momento que sea detenido, la ley diga incáutenle y retírenle todo. Le dejan debilitado totalmente. Eso no pasa, porque le detienen, va a cualquier lugar detenido y desde ahí sigue siendo poder económico. La estructura criminal financiera sigue operando. Entonces, Pero no. es justamente eso, Lucho. O sea, acuérdate toda la bronca que hubo para el tema que se apruebe la ley esta para la incautación de los bienes mal habidos, por decirlo de una manera. A la final fue aprobada, pero la verdad es que, como tú dices, no se ha ejecutado en realidad. Es más, algún juez le devolvió a la viuda del patrón de Norero, le devolvió los bienes. O sea, estamos en un país de locos. Así ¿Para es. qué hacemos leyes que no vamos a aplicar? Recordemos un caso quizás que fue emblemático por mucho tiempo, cuando en el año 92 más o menos se operó en el caso Reyes. Se incautaron muchos bienes en todo el país. Pasaron los años, estuvo detenido, salió en libertad, iniciaron los juicios de reclamo y todo lo demás, y ordenaron la devolución. Y ya no había que devolver. Y muchos bienes ya desaparecieron y posiblemente esto generó muchos problemas. Y mucha gente de las instituciones, inclusive enjuiciadas, justamente por eso. Entonces, yo sigo pensando que tenemos una debilidad jurídica. Ahora, Lucho, hay una realidad y es que si tú tienes solamente el 30% de la población en edad económicamente activa para trabajar, trabajando en negocios formales y tienes un 70% de desempleo que está en informalidad, que justamente son más o menos la gran mayoría los que optan por esta actividad ilegal, ilícita. Si se ha dicho que hay más o menos 60.000 miembros de estos grupos de delincuencia organizada. Pongámosle a cada uno de esos como cabeza de familia que están a su cargo, 4 más son 5. Eso significa que el 2.3% de la población ecuatoriana está metida en este lío. Evidentemente, ese grupo va a estar definitivamente en contra de lo que son los toques de queda y los operativos. ¿Será por eso que no tenemos el resultado que queremos tener en los mismos? ¿O cuál realmente es la causa por la que no tengamos el resultado anhelado? Bueno, el análisis realizado por ti en este momentito tiene mucho asidero en la realidad que se vive, porque
Lo que nosotros tenemos que pensar ahora es que la juventud, toda la juventud inclusive, en la forma como estos grupos han operado o influencian en ese ámbito, inclusive ingresando a los colegios. Hoy ya en muchas instituciones educativas existen grupos de delincuencia ubicados e identificados con los grupos de delincuencia organizada, que han pasado a ser inclusive sus ídolos. O sea, hoy quieren copiar. Si yo he visto subir a las redes muchos de estos tips, digo yo, o videos, grabaciones, que les preguntan, ¿no? Y antes, recuerdo, nos preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Futbolista. ¿Y tú qué quieres ser? Yo voy a ser policía, ingeniero, marino. Hoy les preguntan y Bombero, dicen, aviador, todo. sí, Sí, y hoy les preguntan y los chicos dicen, yo quiero ser de los lobos, de los choneros, de los lagartos, de cualquier grupo de delincuencia organizada. Y les preguntan, se quedan sorprendidos, ¿y por qué? Es que yo quiero ser rico, porque yo, o sea, quiero el dinero fácil. Entonces, esa es la influencia hacia la juventud, hacia la niñez. Y esto viene de la mano de algo que pasó hace algunos años cuando se liberó o se puso la tabla de consumo. claro. Ahí nace. Yo participé como voluntario 12 años en una fundación. Teníamos un hogar de acogida que se llama ahora, antes era orfanato, y nos llegó un niño llevado por la policía justamente de menores. Nos llegó un niño de 8 años que se drogaba poniéndose la droga en el tobillo. O sea, una cosa es loco, una cosa, la gente no tiene idea de hasta qué punto esa bendita tabla hizo daño. Ahora, en cuanto a lo que tú dices de los colegios también, me contaba una persona que estuvo muy ligada a la operación al operativo con Norero. Y me decía, es pasmoso. Norero, que había inscrito a su hijo y a su hija en dos colegios tremendamente renombrados, acá en Guayaquil, en la zona de San Borondón, exclusivos, había inscrito a los hijos del chofer. Y yo le digo, bueno, pues una obra de caridad que decía, no, 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 no. Inscribió a los hijos del chofer para que sean los guardaespaldas de sus hijos en su clase. O sea, esta estructura delincuencial desde niños. Va creciendo. Efectivamente, el niño sabía que tenía el amiguito acá que era el hijo del chofer, que era su guardaespaldas. Cualquier problema con el muchacho. Listo. No puede ser, Lucho, que estando en un conflicto armado interno, que debiendo actuar de acuerdo a las normas de la guerra, no se actúen, se confunda con el tema como delincuente común, que hagamos una parafernalia con foto, música, desfile y todo de los operativos, y que a la hora de la hora todo lo que está en papeles en la práctica no se cumpla. Sí, por supuesto. Mira, el caso que tú comentas, a mí no me llama la atención porque esto pasa y pasa en muchas ciudades del país. Lo que pasa es que posiblemente esto no ha salido a la luz, pero yo conozco en algún caso en colegios en donde se instauraron grupos de delincuencia organizada. Hazte la idea como el bullying al que usualmente se sometían, pero ahora este es a otro nivel. Entonces no te cae bien, no obedeces, no haces alguna cosa, y ya no es que solo le bulleaban o posiblemente le agredían. Le secuestran 2, 3 días y le desaparecen, le torturan y se vuelven dueños. Obviamente, cuando esto se descubre en el colegio, para no meterse en líos, lo que hacen es, vean, tome sus papelitos y vaya y busque colegio. Y obviamente se sienten amenazados. Los papás de esos chicos involucrados en este tema y llegan con esa amenaza, prepotencia, a decir, ustedes no saben con quién se están metiendo. Entonces, eh, si este factor se multiplica en muchas instituciones educativas, ese es el riesgo que se está teniendo en esos niveles de educación.
acompañado obviamente con el consumo del que hablamos. Entonces se están preparando desde muy chicos a esto. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Y entonces, ¿cómo poder proteger a nuestros hijos? Porque aquí hay batallas diversas, o sea, son pequeñas batallas. Primero en la casa, para tratar de generar conciencia crítica en nuestros hijos, es decir, eso que tú ves ahí, que además en la televisión juega al Pepo, ¿no? La Reina del Sur, el Chapo, la otra, todas estas novelas y series que dan sobre narcotráfico, que generalmente calan en los chicos, definitivamente, como tú decías. Ya, esa es una batalla. La otra batalla es en el tema del colegio. ¿Quién es el compañero? Aquí yo leí en un periódico que decía, justamente por el tema de Marino y de esta urbanización en la que falleció, que también tenía casa, su novia tenía casa, Soria, al que lo mataron acá en Entre Ríos, también tenía casa ahí. Entonces, resulta que sale una publicación que dice, no importa qué tan cara sea tu organización, lo importante es quiénes son tus vecinos. Y eso es una realidad, Lucho. ¿Cómo poder nosotros luchar para poder prevenir que el día de mañana este fulano con el que nos cruzamos en la urbanización no sea pues un albanés delincuente, no sea un capo de estos? ¿Qué hacer? ¿Qué se está haciendo por parte del Estado también en referencia a esto, Lucho? Eh, Buena pregunta realmente, y es un poco complejo pensar que solamente sea una posición estatal o de gobierno. Yo más bien pienso que debe venir por una estructura más bien de principios y valores que posiblemente se pierden. Pero también la generación de una cultura de seguridad. Pensemos en un elemento en este momentito, porque la gente lo que en este momento posiblemente lo que necesita o más quiere es hacer dinero, recursos económicos que le lleguen. Si es dueño de una casa y mañana vienen y te dicen, vea, le arriendo, vale 1.000, vea, le doy 1.500, porque pagan más de lo que realmente cuesta inclusive. Lindo, perfecto, gracias. Entonces, aquí lo que tiene que pasar es averiguar, pues, quién te va a comprar. Cuando tú haces un contrato con alguien, mi querido Modesto, tú eres abogado, tienes que saber y averiguas quién es, pues, hasta para saber con quién estás firmando un contrato ¿Y de dónde vienen los fondos, pues, y de Lucho? dónde vienen los fondos. Para el ciudadano común y corriente, como se dice en el argot popular, para el ciudadano de a poncho, de poncho. Tú vas al banco y quieres depositar un X valor, te dicen llene este formulario y justifique. Y uno, si es de lo que uno gana, el esfuerzo, el sacrificio de lo que uno hace, y a ellos no se inmutan, entonces tienen la forma y ya saben cómo hacerlo porque han invadido y han contaminado todos los estamentos, desde el que les arrienda la casa. Entonces vas a una urbanización y en la urbanización no solamente está el dueño de casa, también hay una administración. Debería saberse quién. Yo confío en que usted ha arrendado su casa así, pero ¿quiénes son? Porque esto es fácil darse cuenta. Ahora, Entonces, definitivamente, estos operativos, Lucho, tienen un costo. Y entonces, las personas que tenemos más o menos, que manejamos negocios como tú, como yo, decimos, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Cuánto nos cuesta realmente, diariamente, estos 15 días de toque de queda versus cuánto es lo que nosotros hemos eh, restado o recuperado de el dinero de estas organizaciones delincuenciales? Porque si invertimos, por decirte un número loco,
5 millones en el operativo de los, qué sé yo, pues los primeros 5 días y hemos recuperado $2.000. Hermano, estamos locos, me explico, estamos mal dirigidos. Yo no digo que no se hagan, sí, háganse, pero háganse efectivamente, ¿sí me explico? Por supuesto. Y siempre lo que estamos pensando posiblemente cuánto nos cueste el operativo porque son recursos que se tienen que entregar. Movilización, combustible, recursos, logística, en fin, todo eso. Pero también cuánto perdemos de lo otro porque esto está en inmersos negocios que se tienen que cerrar, eh, logística que se tiene que mover. Si hay un paro, o más bien dicho, una restricción de movilización en un horario y todas las cargas, la mercadería, lo que se transporta entre regiones, entre provincias, prácticamente como no se pueden movilizar, se pierde. Te voy a poner un ejemplo. Muchas empresas logísticas viajan durante la noche transportando su carga para llegar muy, muy temprano, porque como son carga que van, por ejemplo, a los centros comerciales tienen que entrar máximo hasta las 7:30 de la mañana. Ya no les dejan entrar porque hasta que esto se descargue, entra a sus bodegas y luego, no más allá de las 8:30 o 9, ya tiene que estar todos los vehículos de salida y todo nuevamente quizás a la normalidad. ¿Por qué? Porque ya hay la apertura al público. Entonces, si es que el momento en que se cerró todo esto y no se permitió el traslado, estás perdiendo un día porque hasta que llegan al mediodía. Hoy están llegando porque 5 de la mañana pueden movilizarse después del toque de queda. Están llegando 10, 11, 12 del día. Tienen que esperar hasta el siguiente día para que sean recibida su carga. Eso es costo operativo, costo del transporte, transportes que permanecen demasiado tiempo parados, los procesos de facturación para la gente que necesita y tiene compromisos de pago. Entonces, ¿qué es lo que produce todo eso? Produce un involucramiento en algún ámbito inapropiado. Entonces, el efecto de esto no es solamente cuánto se está gastando en la logística, cuánto se está perdiendo. El tema de alimenticio, que viaja de la sierra a la costa o viceversa. Viaja durante la noche y la madrugada para que llegue a los mercados, a los centros de acopio y obviamente para que sean repartidos hacia los diferentes sectores de la ciudad. Y la operatividad es de 2, 3 de la mañana, saliendo para que a las 5:30, 6 ya estén en los lugares de venta. Y si esto pasó, simplemente se paró la venta. Entonces, estos toques de queda no pueden ser permanentes porque van a producir mucho daño. El presidente de la República en una entrevista lo dijo. No, o sea, al mismo tiempo que se perjudica la operatividad o los negocios en sí, también el tema del turismo, porque se tiene que movilizar la gente que tiene que viajar fuera del país y hay horarios de vuelos, no se pueden mover. Y no es que porque vive en el mismo Guayaquil, pensemos así, en el caso de la provincia del Guayas, porque hay gente que viaja desde Cuenca, por ejemplo, a Guayaquil para irse a la medianoche o a la madrugada. No lo pueden hacer. O tienen que hacerlo con anticipación o a posterior. Es decir, el efecto es multiplicador en varios ámbitos. Ahora, Lucho, se habla mucho del tema de la inteligencia. Se ha actuado en base a la inteligencia de que el toque de queda debe de ser en Guayaquil, en El Oro, en Manabí, o sea, en Machala y Manabí. Pero los resultados que esto ha dado, pareciera ser que o no entendieron bien el tema de la inteligencia o se equivocó la inteligencia, porque si bien es cierto los golpes que se han dado, por ejemplo, para la minería ilegal, que está bien en el tema de sucumbíos y tal, lo que se ha hecho es bombardear las bocaminas para cerrar justamente las entradas a estas explotaciones auríferas ilegales. Y eso está bien,
pero el tema es, ¿y qué pasa con Machala? ¿Qué pasa con Manabí? ¿Cuál ha sido el resultado en Manabí? ¿Cuál ha sido el resultado en Machala? Más allá de esos que antes del toque de queda habían cogido esas 12 o 16 personas que eran hipotéticamente de alto valor ligado a la mafia albanesa. ¿Qué pasa en Guayaquil? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué pasó con la inteligencia? ¿A ti te satisface realmente el resultado de estos días en los distintos lugares donde se están dando el tema del toque de queda? ¿O pareciera ser que estamos en deficiencia en los resultados? Bueno, yo pienso realmente que no es un asunto necesariamente de la inteligencia, sino que este efecto de estos toques de queda, y tú dijiste que ya iban en un gran número, no me... 16 toques de queda 16, antes de este. ya, O sea, este es el 16 número toques de 17. queda, perfecto, 16. Entonces, el efecto que esto ha producido en cada uno de ellos es justamente esta situación. Primero porque no son sostenibles, no hay una sostenibilidad al respecto, no pueden ser permanentes. Y los resultados posiblemente son momentáneos en las zonas de operación. Pero esto es lógico entender que obviamente en la estadística vas a tener una reducción de muchas cosas, pero la gente se moviliza a otros lugares y permanece quizás en un descanso hasta cuando esto pase y retornan, porque esto sucede. Yo voy a poner un caso o un ejemplo. Si esto se opera, por ejemplo, en Durán, ¿no es cierto? Que es la ciudad más con el mayor índice de violencia en todo el país, y se militariza y se llena de miembros uniformados las 24 horas durante los días que esto pase. Es más que seguro que quienes están operando ahí en el ámbito delincuencial se van a mover a otra ciudad, a otro pueblo, pero no es que llegan a vacacionar, llegan a sembrar terror. Entonces, los índices de delincuencia crecen y suben en otro lugar. Y esto es fácil darse cuenta porque ahora inclusive lo hacen con tanta libertad que hasta suben videos al TikTok, al Instagram y todo, y puedes encontrar que inclusive irrumpen propiedades, casas de playa y todo lo demás, justamente para hacerse sentir como el poder que ha llegado a ese lugar. Y la gente lo sabe. Le da miedo, obviamente, denunciar y decir porque como están en la zona y saben quiénes son, podrían correr el riesgo de sufrir alguna represalia en ese sentido. Entonces, se mueven simplemente, ¿no es cierto? Hoy están aquí, vienen y controlan, se van a otro lugar y después van y controlan ahí, retornan al mismo lugar y así es. Entonces, el día que se quite el toque de queda, retornaremos nuevamente a esa situación. Ahora, Lucho, estamos casi sobre la hora. ¿Cuál debería ser el siguiente paso estratégico del gobierno en este conflicto armado interno y la lucha para darle golpe a las economías de estas organizaciones delincuenciales? Bueno, desde mi punto de vista, yo considero que existen algunas estrategias integrales que pueden incluir varias cosas, ¿no? Volvemos a la inteligencia criminal, es decir, aquella que tiene que seguir trabajando justamente para ubicar y hacer un seguimiento muy cercano a todas estas actividades ilícitas. La inteligencia financiera, que es otro de los elementos que tienen que estar, porque hablamos hace un momentito sobre este tema y hablábamos que solamente estarían las estructuras muy bajas, pero las altas no. Entonces, lo importante será llegar a quien realmente tiene el control y el mando para que se rompa esa estructura. El control territorial permanente, lo acabamos de decir. Si esto sería permanente, pero en todo el país, la historia posiblemente va a ser distinta. Pero si se focaliza en sectores, esto es como jugar al ratón y al gato. El ratón come aquí, el gato viene, el ratón se va a otro lado nomás. Y obviamente, algo que lo dije con mucho énfasis también, el fortalecimiento judicial. No
creo que vayan a poder hacer mucho si acaso no existe ese fortalecimiento judicial con leyes que permitan, obviamente, judicializar y tener un ordenamiento. Se necesitan reformas legales que permitan actuar y además también se necesita hacer una limpieza posiblemente en el ámbito judicial, porque para nadie es desconocido que han habido jueces, fiscales involucrados en todos estos temas. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Ojalá, Lucho, que aplique el gobierno, que escuche lo que estás diciendo y aconsejando como experto en temas de seguridad. Y sí, efectivamente necesitamos reformas legales, pero ojalá que esta inteligencia que se está utilizando para el tema de golpear las economías de estos grupos de delincuencia organizada también se utilice para investigar a los jueces corruptos, seguirles acciones a esos jueces corruptos, meterlos presos para que, si bien es cierto, no existe una ley que de manera tajante los lleve a la cárcel, por lo menos que con esta inteligencia, siendo apresados, juzgados y apresados, oye, los demás se hagan para atrás y ya no entran en el juego. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, sí, por supuesto, es cierto todo eso. En verdad se necesita tener un remesón, digamos así, en ciertos ámbitos para que se pueda llegar a cumplir esos objetivos. Yo quiero ser crítico, constructivo, obviamente, dentro de esta situación para que entendamos claramente que los objetivos tienen que ser comunes hacia donde buscamos esa objetividad. Y nada más para complementar aquello último que hablábamos en cuanto a la estrategia de gobierno, yo quisiera aportar adicionalmente con justamente priorizar esos objetivos de alto valor, ¿no? Es decir, aquellas estructuras que son la cabeza, allá es lo que hay que golpear fuerte el, el fortalecimiento de la inteligencia financiera, es decir, ya lo dijimos, y es por ahí por donde tiene que estar la UAFE, las entidades de control, obviamente tienen que ser fortalecidas totalmente. Crear unidades especializadas contra el crimen organizado, porque hoy hay unidades obviamente que están operando y lo hacen bien, o sea, lo han hecho bastante bien, esforzándose a todo, porque entendamos que el crimen organizado también infiltró gente en las instituciones uniformadas y ha sido difícil para ellos erradicar y soltarse nuevamente. Y no estoy hablando de los últimos 2, 3 años, estamos hablando desde el 2008, 7, 8, en donde se permitieron la libertad de incorporar gente a las instituciones de una manera indiscriminada. Permitieron inclusive gente con antecedentes ser parte de las instituciones y no han podido salir fácilmente de eso. Entonces hay que, hoy por hoy, fortalecer todas esas estructuras. Obviamente, integrar policía y fiscalía, ¿no? Y el sistema judicial, porque hoy opera cada uno por su frente. El policía reclamando al fiscal que por qué le deja en libertad. El fiscal quizás haciendo lo suyo y el juez le deja en libertad. O la estructura judicial no dando un soporte y respaldo a las actuaciones policiales. Si hemos visto en los medios de prensa que al mismo detenido en un año le tienen 3, 4, 5, 6, 7 veces y no cometiendo un delito menor, con armas de fuego, con atentados, Asesinato, con sicariato, asesinato, todo. sicariato, y les dejan en libertad y les mandan con medidas cautelares. O sea, imposible. Y obviamente, eh, para concluir quizás con lo que debe dar el toque de queda, reducir esos operativos masivos, pero sí aumentar operaciones selectivas
que permitan en muchos frentes, en muchos lugares territorialmente, hacer una presencia. Los ciudadanos nos sentimos cómodos, porque a veces esto puede ser incómodo para mucha gente. Esto puede decir otra vez operativo, otra vez. No, yo prefiero que haya ese operativo, porque me voy a sentir en esa comodidad de saber que ahí está habiendo control, pero no en todos los lugares. Además, Entonces, hay un hecho que es realmente, ¿cómo decirlo? Preocupante, en el sentido de que nadie avisa cuando te va a dar un golpe. Y por aquí supuesto. 15 días antes estábamos diciendo que 15 días posteriores íbamos a darle durante 15 días a garrotazo limpio. El factor sorpresa estratégicamente es uno de los factores que tienen mayor valor. Como tú decías, ya, van a estar en Machala, van a estar en Manabí, van a estar en Guayas, entonces nos movemos para Pichincha, nos movemos para Imbabura. Ahí nos pegamos una fritadita, lo que sea, pasan los 15 días y vamos. Y entonces el tema es ese. Hay que ser un poco más coherentes con lo que se está haciendo. Y de una vez por todas. Si estamos en guerra, apliquemos la ley de la guerra, como decía el general Paco Moncayo. Y si no estamos en guerra, pues está bien, mandémoslo a la justicia ordinaria, pero no hagamos este lío que ni somos de aquí ni somos de allá. El que pierde es la ciudadanía, el Estado pierde de una manera u otra la credibilidad, no obstante todo el esfuerzo que se lo reconocemos, lo aplaudimos y agradecemos tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, la ciudadanía sigue aguantando palo de la delincuencia organizada. Entonces, hay que pedir también que los elementos con los que se están contando ahora, luego de este acuerdo del escudo de las Américas, se implementen, pero se implementen ordenadamente y con criterio. ¿Estás de acuerdo, Lucho? Totalmente de acuerdo. Y ojalá inclusive a nivel de la región esto se fortalezca. Las instituciones que tienen a cargo el control, la investigación, la inteligencia, yo creo que son unidades o instituciones que saben hacer su trabajo, saben conducirla. Lo que pasa es que los gobiernos de turno imponen su política, obviamente, para obtener lo que les beneficia en algún momento inclusive hacer lo que les haga surgir, les haga ser visibles a esta situación. Y yo dije hace un rato que quiero ser crítico constructivo en ese sentido. O sea, si este es el primer gobierno en el que un ministro está haciendo operativos como a la par que un subteniente y su ayudante es el comandante general. O sea, y estoy hablando de en los dos ministerios. Es correcto. Entonces, cuando deberían estar administrando con la estrategia y deberían estar posiblemente en un diálogo permanente con jueces, con fiscales, con el presidente de la Corte Suprema, con las estructuras, con las funciones, justamente para que se entienda todo esto, en capacitaciones permanentes a la gente para que esto pase. Pero hoy les vemos en el día a día a los ministros operando, incursionando a las casas y apareciendo en todos los operativos de intervención o de captura. No sé si esto sea lo más beneficioso. Por supuesto que a la ciudadanía posiblemente puede decir, qué bien, ¿no? Qué bien que se está haciendo, pero ¿quién está administrando? ¿Quién está Buena buscando pregunta. unas mejoras dentro de la institución en todas las estructuras y en todo el país? Muy buena pregunta, mi querido Lucho. Y esa pregunta la dejamos boteando en la mente de nuestra audiencia. No me queda más que agradecerte, mi querido Luis, por tu participación, como de costumbre, muy claro, como de costumbre también muy puntilloso en el tema. Y sí, hay que aplaudir las operaciones y el esfuerzo que está haciendo la Fuerza Armada, la Policía Nacional,
y hay que sumarse a ese esfuerzo, cada uno desde su trinchera. Si nosotros como ciudadanos conocemos que el vecino es un delincuente, denunciemos. Si conocemos que, qué sé yo, en el siguiente barrio hay otro delincuente por ahí, denunciémoslo. Si están siendo sometidos a extorsión, denúncielo. Porque de lo contrario, en vez de ser parte de la solución, vamos a seguir siendo parte del problema. Lucho, tus palabras finales. Muchas gracias, mi querido Modesto. Para mí también siempre es muy grato y muy placentero poder compartir este espacio contigo. Y finalmente, pues sí, es cierto lo que tú acabas de decir. Yo creo que necesitamos todos ser resilientes, ser empáticos y ser generadores de una cultura de seguridad que viene desde las bases, desde nuestros hijos, desde nuestros nietos, desde la juventud, desde la niñez, justamente que vaya subiendo todo esto en el nivel que nosotros necesitamos para sentirnos seguros y también para proyectar un futuro mejor para nuestra sociedad, para nuestras familias, para el país en general. Sin lugar a dudas, mi querido Lucho, una vez más agradecerte, agradecer a nuestra audiencia y veamos qué sucede al final del bendito toque de queda. Un abrazo, muy buenas Un noches. abrazo para ti, con mucho gusto, muchas gracias y a todos los televidentes, gracias por permitirme estar en este espacio también. Buenas noches. Buenas noches.